Blanca y el pequeño Roger sobreviven en la ciudad portuaria de Brindisi, tras una guerra de derrota en la que lo han perdido todo. Ella sufrirá los peores abusos de sus vencedores. Su hijo, con tan solo 10 años, embarcará como grumete en una galera. El latido del mar. Jorge Molís, en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenido. Pues muchas gracias, Rosa. Te voy a preguntar así a voz de pronto, si te pones la escafranda o te pones la bombona de oxígeno, te sumerges en el mar, escuchas los latidos, buscas y encuentras. Bueno, el mar muchas veces parece un ser vivo y realmente en ese caso, para el protagonista de la novela, para Roger, lo es. Él siente que vive, siente que su corazón late y que a veces el corazón del mar late al compás del suyo propio. Para Roger el mar es la esperanza de salir de la situación dramática en que se encuentra. Para él es la esperanza de encontrar a la familia perdida, la esperanza de encontrar la libertad de su madre y finalmente es la esperanza de hacer justicia, de vengar lo que le han hecho a su madre y lo que le han hecho a él. Vamos a situarnos en el Mediterráneo del siglo XIII. Cuéntanos un poco, ambiéntanos. Bueno, el Mediterráneo del siglo XIII, y sobre todo en esa época, era un mar fascinante. O sea, nos encontramos con que estamos al fin de las cruzadas prácticamente, al fin casi de los templarios. Nos encontramos además pues una gran contienda, ¿no? La batalla que tenía la corona de Aragón contra Francia por el control precisamente del mar, ¿no? Y a través en la portada de la novela del Latido del mar encontramos pues una galera a toda vela y con los remos adentrándose en el mar. Pues vamos a viajar con la galera, desde el Brindisi, que era al final de la Vía Apia romana, donde aún se conservan unas columnas gigantescas romanas, pues hasta Tierra Santa, cruzando por las bellísimas islas griegas. Y luego también veremos las galeras yendo de Sicilia a Nápoles para enfrentarse pues, en la batalla de galeras más dramática que hubo en esa época, en el siglo XIII. Has hablado de la portada, tengo que aprovechar este paréntesis y decir que es preciosa para amantes del mar como yo y, no sé, invita a la navegación. La verdad es que es muy bonita. Pues sí, hay muchos cuadros de naves, ¿no? Pero muy pocos de galeras, de naves del siglo XIII. Tengo que decir que cuando vi esta imagen me emocioné porque está muy bien reconstruida. La galera también es un protagonista en la novela. Por supuesto. Ahí la podemos ver pues, con sus remos, con sus velas. Y dentro de la novela también la veremos en un diagrama que te pone más los detalles. Ya es un diagrama menos realista que esta imagen. Bien, de nuevo, la galera es protagonista porque la vida en las galeras era realmente durísima, y más para un niño pequeño como era Roger cuando entró de grumete en una de ellas. La supervivencia ahí era difícil. Era una de las más peligrosas, apuntas en el libro, además debe serlo. Lo era, y más para un niño. Tenemos que tener en cuenta que el espacio que había en las galeras era muy reducido, o sea, cada persona tenía menos de 1 metro cuadrado. Las galeras eran naves de borda baja para que los remos llegaran al mar. Entonces eran muy frágiles en las tempestades. En concreto, pues, en el mismo siglo XIII, pocos años antes, una tormenta cerca de Mallorca se tragó a 5 galeras con 400 personas dentro. O sea que, y además para un niño pequeño, está rodeado de hombres mayores que no veían a una mujer en meses quizá, pues era un peligro adicional. Ya lo creo. Capitán de la galera más importante de la orden, Fray Basal, un fraile sin vocación, pero que fue muy importante para Roger. Bueno, fue muy importante para Roger, fue de alguna forma su tutor, pero un tutor distante y duro. O sea, el niño no sentía que Fray Basal
era su amigo en muchas ocasiones, porque le enseñaba las lecciones por la vía dura, ¿eh? Pero bien, al final ese se convertirá en un personaje entrañable, sobre todo cuando aparezca una relación afectiva entre el fraile y un amor prohibido con la madre del niño. Sobrevivir acusándote de traidora con un hijo de apenas 1 año, porque el papel de la madre es, yo diría, casi que más duro que con el hijo. Trabaja como escribano, pero no le da lo suficiente, necesita más y se tiene que rendir a los vencedores. Pues sí, bueno, la situación era realmente desesperada, ¿no? Porque su marido se había rebelado contra los franceses, entonces se lo consideraban un traidor. Él muere en la guerra y con ello ella pierde todo, no solo lo material, sino lo espiritual, lo que ella quería. Y solo le queda a su hijo de solo 1 año, ¿no? Y ella pues intentará por todos los medios salvarle la vida. Y digo que no era fácil porque a los nobles considerados traidores se les ejecutaba, y también a sus hijos varones para evitar luego venganzas, y a las mujeres nobles de alta alcurnia, dijéramos, se las encerraba de por vida con sus hijas, y eso era peor incluso que la ejecución. Entonces, claro, ante una situación tan difícil, Blanca tendrá que usar todo su ingenio para salvar la vida de su hijo y la suya propia, y desde luego los abusos será algo que tendrá que soportar. La familia navega por el Mediterráneo, mueren todos, pero queda Giacomo, otro personaje muy, muy interesante. Sí, bueno, la vida, dijéramos, la vida del exiliado en ese caso, del enemigo, era realmente difícil, porque lo habían perdido todo menos las joyas que pudieron salvar, ¿no? Y ahí está parte de la vida de Giacomo, que es parte itinerante. Su tío era mercenario primero en el norte de África, pero luego tiene la fortuna de ser acogido en la corte de Aragón, porque su reina Constanza era dijéramos, la hija del rey derrotado, por el que murió el padre de Roger. Entonces, mientras para Roger en Brindisi no se le reconocía para nada la nobleza, a él se la reconocen, ¿no? Entonces él, con las armas, tratará de buscar la venganza por su cuenta contra los que tanto daño le han hecho a su familia. Él pasa a ser el único superviviente de esta rama de la familia que consigue huir. El periodo de 1268 a 1289, Outremer, es un periodo importante en cuanto a la Primera Cruzada. Cuéntanos. Bueno, realmente estamos al final de las cruzadas ya, ¿no? O sea, en esa época pues faltan pocos años para que los turcos decidan ya atacar el último gran bastión cristiano en Tierra Santa, que era San Juan de Acre. Entonces, San Juan de Acre también la conocemos en la novela. Era una ciudad impresionante, o sea, tenía no solo doble muralla, sino doble foso, tenía unas defensas increíbles, y era un lugar de grandes negocios con Oriente, y era un lugar donde los peregrinos también eran un gran negocio, porque se habían puesto de acuerdo musulmanes y cristianos para hacer una ruta turística por los santos lugares, ¿no? Y bien, dicen que el dinero que se generaba en esa ciudad era mayor que el que se generaba en Inglaterra en ese momento, ¿no? O sea, era un lugar impresionante. Pero ahí ya estamos en un periodo de decadencia, le queda poco. Y también notamos la decadencia hasta cierto punto de los templarios. Los templarios están en su auge, en su punto de mayor poder, pero al mismo tiempo metidos en cuestiones políticas y tal. Bueno, veremos
cosas sorprendentes sobre los templarios. Por ejemplo, que consideraran enemiga a la corona de Aragón. La persecución, la tortura y la quema bajo la hoguera, ¿no?, de los pobres. Eso les tocaría más adelante. ¿Sí? Eso más adelante. Ahí también hablas también de un papado rencoroso y vengativo hacia la corona de Aragón, y es la que propicia la expulsión de los cristianos de Tierra Santa. Son los periodos que vas contando en la novela. Sí, bueno, no lo digo yo, lo dicen los historiadores, Por ¿no? supuesto. Que era, realmente lo que ocurrió es que los papas franceses, que había papas franceses en esa época, apoyaban a Francia y decidieron buscar un paladín francés para que dominara el Mediterráneo. Y ese fue Carlos d'Anjou. Carlos d'Anjou, el que primero conquistó Sicilia, y cuando digo Sicilia era todo el sur de la península italiana más la isla, apoyado por el Papa, es el causante de la muerte del padre de Roger en batalla, y bueno, se fue expandiendo por el Mediterráneo apoyado por el papado. O sea, no solo el reino de Sicilia, sino también Albania, el sur de Grecia y Tierra Santa. Entonces, ahí realmente apoyaban el Papa, y pensaba que, bueno, el siguiente paso hubiera sido la conquista del Imperio Bizantino. Pero en eso que aparece la corona de Aragón. Y como la esposa del rey Pedro III era siciliana, la hija del rey que mató Carlos d'Anjou, pues se toma su particular venganza, se queda con la isla de Sicilia, cuando estaba en inferioridad de condiciones, vamos, o sea, los franceses eran 10-1, pero los sicilianos no querían a los franceses. Entonces, a partir de ahí, empezó una guerra que impidió que Carlos d'Anjou conquistara el Imperio Bizantino, y que impidió que Carlos d'Anjou pues, se asentara como rey de Jerusalén. Y a partir de ahí, pues, el papado pues, francés empezó a ir contra la corona de Aragón con todo lo que podía. Y esa es una de las cuestiones. O sea, la corona de Aragón no solo iba a luchar contra los franceses, sino también contra alguien muy poderoso en la época, que eran los papas. Hay que hacer un paréntesis y hablar de los franciscanos como ejemplo de la pobreza, del amor al prójimo y de la solidaridad con el necesitado. No todo. Sí, no, realmente, vamos a ver, lo que yo pongo en la novela del papado es en base a lo que cuentan los historiadores, los ingleses, los propios sicilianos y tal, que era un papado, una iglesia del poder, y otra era una iglesia militar, que eran los templarios, ¿no? Entonces, todo por el poder. Incluso llegan a decir que el papado de la época hacía de malos cristianos, cuidado, malos cristianos, hacía buenos católicos. O sea, que una contradicción muy grande, ¿no? Pero por otro lado estaba la iglesia del amor. Tanto la reina Constanza de Sicilia como su hijo y tal, estaban 100% con los franciscanos, no con la iglesia del poder, sino con la iglesia del amor, de la caridad y tal. Y los franciscanos fueron muy importantes. En concreto, esos dos personajes que mencionaba, la reina Constanza de Aragón y de Sicilia, y su hijo rey de Aragón, quisieron ser enterrados no en los panteones reales, sino en el convento de los franciscanos. Hablas, lógicamente, de la historia, personajes reales, pero también para aficionar un poco la historia, tiras de personajes ficticios, como es, por ejemplo, Antonio di Murano, un mercader muy sabio y muy cruel. Bueno, así es, mira, a partir de unos datos sólidos que nos lo dan los cronistas, y del conocimiento de qué es lo que ocurría en la época, porque después de todo, con mis novelas ya llevo casi 10 años estudiando la época. Ahora hablaremos de eso. El Mediterráneo, ¿no? Sí. Entonces, he reconstruido lo que ocurrió, llenando los huecos que el cronista no nos da. El cronista, ¿cuántos personajes menciona? 4 o 5. Sí, siempre los más destacables, que no son los que hacen tampoco la historia. 4 o 5, ¿no? Al menos no todas. Esos realmente son potentes, ¿no? Pero luego
claro, vivía mucha más gente. Entonces tienes que crear personajes ficticios, tienes que crear situaciones ficticias, pero lo importante es que te ciñas a la historia, que te ciñas a los datos históricos, y claro que ahí da mucho más espacio para la creatividad. Pero, y esa, dijéramos, reconstrucción histórica que hago, no puedes evitar llamarle ficción, pero bueno, es una ficción realista, una ficción que hubiera bien podido ocurrir. Sí, este mercader lo has llamado así, pero podría haberse llamado de otra manera. El mercader existe, lógicamente. Sí, alguien abusó de la dama. Eso. Roger de Flor, o Roger de Flor, como le llamas, es un caudillo mercenario italiano, caballero templario al servicio de la corona de Aragón, líder de los almogárabes a principios del siglo XIV, pero rescata su infancia y su juventud. ¿Por qué? Sí, porque yo creo que son más apasionantes incluso que su época de esplendor. Aquí en el Senado, en España, tenemos un gran cuadro que representa Roger de Flor entrando en Constantinopla. Y ves por un lado una parte brillante, que es el Imperio Bizantino, pero que inclinan la cabeza ante las tropas españolas de Roger de Flor. Las tropas españolas de Roger de Flor, que son básicamente almogávares y golfines, van orgullosos, pero los pintan en oscuro, mientras que los otros es, dijéramos, algo brillante pero decadente. Y del otro, o sea, a la derecha ves algo brillante y decadente, que es el Imperio Bizantino, y a la izquierda ves algo más oscuro pero con mucha fuerza. Bueno, ellos fueron los responsables de que Atenas fuera durante casi 100 años, bueno, 77, española. Eso es algo que nos sorprende hoy en día. Pero bueno, ahí los tienes, ¿no? Ahí y está. entonces, sí, sin embargo, hay mucho escrito de esa época de Roger de Flor. Pero para mí me parecía mucho más fascinante su infancia, y eso es lo que he querido reconstruir. La infancia es la que te marca, ¿no?, para un futuro, y siendo una infancia como esta más todavía, con una madre como Blanca, que tuvo que sufrir tanto. Sí, bueno, su infancia fue durísima, ¿no? Y ahí o sobrevives y eres fuerte o te mueres. Entonces él es de los que sobrevivieron, y a partir de esa supervivencia, ya acostumbrado al mar desde los 10 años o 8, y acostumbrado al régimen templario, pues es un hombre que luego resultó ser, vamos, tremendo. Cuando colgó los hábitos y se pasó a ser pirata y mercenario, pues fue una personalidad fundamental, y fue el líder de las tropas españolas que derrotaron una y otra vez en inferioridad de condiciones a los turcos, que los hicieron retroceder el Imperio Bizantino más allá de lo que hoy en día es Turquía. Lucha de ballesteros y almogárabes. ¿Qué son los almogárabes? Bueno, los almogávares es precisamente esas tropas españolas que he comentado. Fueron gentes crecidas en nuestra reconquista, en el tiempo duro de nuestra reconquista. En esa época, si eras pobre, o te esclavizaban o te hacías almogávar. Te hacías almogávar, te echabas al monte, o sea, realmente al monte. Ellos no vivían en las ciudades, vivían en el monte, y sus familias estaban ahí con ellos, y sus mujeres defendían a la familia cuando ellos iban una semana de distancia a luchar. Entonces, básicamente, pues ellos se criaron luchando contra los musulmanes, haciendo incursiones en territorio musulmán, pero si les pagaban bien, también atacaban a nobles cristianos, sin más. Entonces, cuando había un tiempo más o menos de paz aquí en la península ibérica, que entonces se llamaba España, la península ibérica se llamaba España entonces, pues esos podían ser un problema, ¿no? Los almogávares eran de la corona de Aragón, y los llamados golfines eran los equivalentes castellanos. Entonces Pedro III, cuando fue a quedarse con Sicilia, en venganza de lo que le habían hecho al padre de su mujer, se los llevó. Se fueron con él. O sea, eran gente con armadura, no tenían armadura prácticamente, o sea, tenían un cuchillo largo que usaban como espada, tenían unos cuantos palos que eran jabalinas, y su vestido era cuero endurecido, y no tenían más armaduras. Pero claro, luego resulta que estos, ya bregados
en la lucha, porque ellos encontraron la libertad en las armas, no había otra cosa, los pones en las galeras, las naves de la época. Un combate de galeras se resolvía con los abordajes, saltar de nave a nave. Pues ellos, como no llevaban armadura ni nada y estaban acostumbrados a saltar por los montes, pues se convirtieron en una infantería de marina alucinante. Sí, ¿no? Y las batallas en el mar que ganó la Corona de Aragón, hay que darle un gran porcentaje de mérito a los almogávares, ¿no? Y luego se fueron en la aventura, pues los llevó hasta el otro extremo del mar Mediterráneo, donde fundaron sus estados, el estado de Atenas y de Neopatria, ducados de Atenas y Neopatria, y ahí aguantaron pues, cerca de 100 años, ¿no? Suria. Suria. Bueno, Suria es una líder almogávar. Entonces, claro, ahora que estamos acostumbrados a los superhéroes y las superheroínas, pues igual no es tan extraño, pero en aquella época una mujer que luchara como un hombre sí lo era, ¿no? Sí. Pero si vamos a lo que eran los almogávares, las mujeres almogávares tenían que luchar, porque eran las que defendían la familia. Y a partir de ahí surge el personaje de Suria, que además, o sea, la historia es un poco larga, pero ella es hija de nobles, lo que pasa que no reconocida, por lo tanto, de gente que era mayor en tamaño que el resto. Entonces ya tenía una ventaja física. Y bueno, y que las mujeres almogávares luchaban, pues nos lo cuenta Ramón Muntaner. Cuando los almogávares establecieron su base en Galípoli, ahí realmente las mujeres defendieron la ciudad, porque los hombres se fueron a perseguir a una venganza, o sea, dejaron la ciudad, Galípoli, sin hombres prácticamente, solo con las mujeres. Y fueron los bizantinos en ese momento que querían librarse de ellos, junto con los genoveses, que con 25 galeras y 4.000 hombres atacaron la ciudad. Y las mujeres les dieron una paliza, realmente, o sea, murieron 1.000 ahí, murieron en las murallas, o sea, y el cronista Ramón Muntaner se asombraba, decía, había mujeres que habían recibido 5 heridas y continuaban luchando de frente, ¿no? Claro, defendían a sus hijos. Y eso, contra eso no hay nada que las detenga, desde luego que no. Exacto. ¿Qué tiene la historia que le gusta tanto a Jorge Molist? Bueno, pues no sé, cada uno tiene sus aficiones, ¿no? A mí me encanta saber sobre el pasado. Me encanta saber sobre el pasado porque de alguna forma aprendes sobre la naturaleza humana. Y sobre el pasado que a mí me gusta más aprender es al que en España no fue bien. No fue bien, sí. No nos ha ido bien en esa época en concreto. Sí. Vamos, hay episodios espectaculares de estar en inferioridad de condiciones, sobre todo nuestro gran enemigo era Francia, con los franceses y vencer. O sea, creo que es una época gloriosa y que aquí en España la tenemos muy olvidada. La tenemos muy olvidada porque eso ocurrió ya hace muchos más años, por ejemplo, que América, y también la aventura en América fue fascinante. Pero si tenemos en cuenta que el lugar donde más estuvimos en América fue Cuba, y lo comparamos con otra isla, con Sicilia, pues Sicilia fue española 54 años más que Cuba. Entonces, me gusta también dar a conocer eso que se desconoce mucho y que como españoles nos tenemos que sentir orgullosos. Por supuesto. Dedicas el libro a tus nietos. Ellos, como todos los niños, desconocen en gran parte la historia porque parece que no interesa. Ahora estamos en el siglo XXI y estamos intentando cambiar muchas cosas del pasado, como son los cuentos. Queremos enmascarar cosas que están ahí y que se crece con ello y que no hay por qué sentirse mal. Imagino que, Jorge, que les contarás la historia a tus nietos el tiempo que te dejen, sí. Porque dirán, déjame un ratito.
Mis nietos son aún muy pequeños. Bueno. Pero sí, me encantaría que cogieran el amor por la historia también y ahí estará el abuelo para contárselo. Ya lo creo. Ahora de momento es jugar. Bueno, sí, pero les contarás la historia, como digo, tal cual es. Tal cual es. No sí. sin adornos. Bueno, sí, realmente, como bien dices, están cambiando muchas cosas hoy en día de lo que era antes, ¿no? Es cierto que la humanidad ha tenido una evolución, pero bueno, había cosas buenas en el pasado. A veces las experiencias duras te hacen crecer como persona. Entonces, tampoco tiene que haber entiendo yo, sobreprotección. Protección sí, porque es justo, la justicia, pero sobreprotección yo creo también que puede crear personalidades débiles. Si no, aquí tenemos a Roger de Flor, que, claro, su riesgo era morirse en el intento, ¿no? Pero desde luego se convirtió en un héroe, y se convirtió en un héroe precisamente porque las lecciones que aprendió fueron duras. Eso es. Pues un placer, El latido del mar, me parece un título precioso. Bueno, es que me has conquistado con el mar. Pues nada, espero que lo disfrutes mucho la novela. Yo he disfrutado mucho escribiéndola, investigando, estando en los lugares donde ocurrieron los hechos y sintiendo la vibración. Bueno, para mí ha sido un placer y espero que para los lectores sea un placer, pero no solo la historia, sino las emociones. O sea, lo que yo quisiera es que en ocasiones el lector sonriera y en otras tuviera una lágrima en los ojos. Transmitir emociones, yo creo que es el mensaje. Pues muchas gracias. Encantado, Rosa. Un placer.